Y bueno, continuamos con la presentación del programa de semilleros de extensión en educación social a cargo del magíster Luis Alonso y el educador social Marcos Claverol. Bueno, buenas noches. En realidad, buenísimo como vienen todas las presentaciones. Creo que hay mucho material para poder trabajar los docentes, para poder aportar y pensar en esto de la extensión y cómo seguimos incorporando nuevas conceptualizaciones. Mientras Luis ahí nos comparte la pantalla. Pero bueno, contarles que también de las diferentes presentaciones podemos ver que hay diferentes niveles de maduración con las propuestas y con los proyectos. Mucho tiene que ver que en la medida que es un espacio de extensión, está la posibilidad de sumar propuestas en conjunto, algunas fusiones o nuevas incorporaciones a los procesos de extensivos o de extensión en Canelones. Por eso vimos que tenemos grupos muy jóvenes, compañeras que están trabajando hace mucho más tiempo, porque sabemos que este espacio es un espacio también que permite la creditización, créditos para la formación. Este espacio, obviamente, que extensión, educación social y Fe de Canelones, comenzó ya en el 2017, con algunas cuestiones que tienen que ver, primero que nada empezamos a trabajar con cursos académicos, después pasamos a semilleros de optativas, y después logramos tener 2 instancias fuertes de extensión. Esta es la segunda, la 2019, tuvimos la posibilidad, esta es una etapa de formulación de la propuesta, que ya están armadas, y falta la parte ejecutiva, que hoy por hoy está stand-by debido a la situación que estamos pasando. Pero en el 2019 tuvimos la posibilidad de tener 2 espacios directamente de intervención a nivel comunitario. Una de ellas se llamaba Vagones, que es una propuesta cerca de Progreso, creo que es en el barrio Ferrocarril, si no me equivoco, que es un vagón que estaba en desuso, y adolescentes lo habitaban y había como conflicto con las generaciones más veteranas. Bueno, hay un trabajo muy fuerte de mediación y de apropiación de ese espacio por parte de los adolescentes, y ese espacio después quedó destinado a trabajar con el tema de apoyo escolar y apoyo liceal que se dio en la zona. Y otro que fue con el Club Fátima, con el tema de una categoría de básquet y fútbol, vinculando lo que es el deporte con la educación. Esos fueron ejecutados y fueron sistematizados. De repente después con Luis podemos pasarles un poco de sistematización para que puedan mirarlo también, para tener más elementos a la hora de este conservatorio. Y bueno, en este momento estamos en una etapa de, primero, de formación y de construcción, un poco la metodología en conjunto con los estudiantes, y ahora ya está formulado el proyecto, falta el tiempo para ejecutarlo, ¿verdad? Por eso tenemos como diferentes momentos, diferentes maduraciones de los compañeros que estuvieron participando ahora. De alguna manera, estos diferentes perfiles que tenemos de trabajo, tanto en discapacidad, en orografía, trabajo con adultos, de alguna manera hacen también lo que nosotros queremos trabajar desde este espacio de extensión, que tiene que ver a las representaciones que aparecen y las subjetividades y los nuevos campos profesionales en Canelones, ¿verdad? Y que esto surja de alguna manera de los propios involucrados que son los estudiantes. Por ello, esta diversidad de propuestas y de proyectos hacen de alguna manera a este espacio, que nosotros nos gusta llamarlo como un espacio poliédrico, ¿verdad? Hace un poliedro que está marcado por el deporte, por el tiempo libre, el ocio, la recreación, instituciones comunitarias, comisiones barriales, espacios públicos que han sido recuperados por comunidades, también intervención que existió, y eso nos permite también trabajar generaciones, perspectiva de género, discapacidad, tercer sector de gobierno. Todas estas caras de ese poliedro, que tiene intersecciones que hacen a la extensión en Canelones, han sido propuestas directamente por los propios participantes de extensión, ¿verdad? En ese acompañamiento lo que se pudo trabajar es lo que, de alguna manera, esto de las personas de la pregunta, ¿no? Ya han visto que esto de lo dialéctico, la posibilidad de incorporar la mirada con aquellos que van a trabajar, está muy presente.
y por lo tanto nosotros pensamos que este es un espacio que le gusta decirnos que es un espacio de clínica de la praxis, ¿verdad? Como una clínica, como un ensayo de encuentro, del ir y venir, al modo que lo plantea Revelato, lo plantea Freire y otros autores, esta posibilidad de poder entender el trabajo a nivel comunitario, a nivel promoción, como decía Rolando, es este espacio de construcción en conjunto. La verdad que también lo hablamos bastante, es que uno tiene una demanda, que piensa que puede ser por ahí, pero después en las comunidades esa demanda va a ir cambiando y va a tomar otro color que tiene que ver con la necesidad propia de los sujetos de la educación, en esto de que generar conciencia crítica. Un poco la presentación, yo la estoy viendo ahora, si la publicite Luis, pero está un poco pensada en tres momentos. Uno es el tema de la persona de la pregunta. La segunda parte tiene que ver con las estrategias para la formación de educadores sociales desde la extensión. Y en un tercer momento, que es qué aprendizaje docentes en la extensión en educación social. También tenemos como algunas reflexiones con respecto a esta experiencia que nos ha permitido, a qué niveles o qué categorías de análisis hemos logrado pensar el porqué de la extensión a nivel de Canelones. Bueno, una cosita, como estamos hablando esto de la persona de la pregunta, ¿por qué hablamos de la persona de la pregunta? Esto tiene con un paradigma, ¿no? Esto tratamos de generar, pensar en conjunto, esta persona de la pregunta que está en busca del conocimiento, ¿verdad? Que de alguna manera está contrapuesto que es la persona de la respuesta, aquella que ya tiene algo armado y por lo tanto desde su intervención. Por eso que nos parece que eso de la persona de la pregunta es aquel que puede llegar a la realidad más cotidiana, y bueno, poder pensar también esto de la desnaturalización de la vida cotidiana, ¿verdad? Y acercarse también a otras culturas, a esta diversidad cultural que existe, obviamente, en el departamento de Canelones. Algunas preguntas, como esto para no olvidarnos de la persona de la pregunta, a nosotros nos surgen algunas preguntas también, ¿no? ¿Cuáles fueron los aprendizajes estudiantiles durante este proceso, ¿no? Que se logró? ¿Qué capacidad de negociación hubo con las comunidades? ¿Cuáles fueron los grados de participación protagónica de los sujetos en el proceso de ejecución del proyecto? Si realmente fueron parte activa del proceso o fueron de alguna manera llevados adelante por son los estudiantes. ¿Y cuáles fueron los cambios que se produjeron en las comunidades? Y qué aportes a las mismas se pudo materializar como parte del proyecto. También esto es la posibilidad que la atención no sea algo que se ejecute y nos vamos, sino que sea un espacio donde quede instalado determinados dispositivos, determinadas conciencias comunitarias, locales, que permitan generar desarrollo. Bien, bien, por acá, Luis, ¿estás ahí? Pasá, toca a vos. Perfecto. ¿Lo tenemos? Perfecto. Ah, bien. Bueno, como adelantábamos, estructurábamos un poco esta presentación en estos 3 puntos que les comentaba Marcos. Quisiéramos como detenernos entonces en esto del espacio formativo de extensión. Nosotros hemos entendido esta orientación a través del término de estrategias, ¿sí? Estrategias docentes, dispositivos docentes que pudieran ser implementados en el marco del plan de estudios, tomado como un análisis curricular, y en ese sentido quizás poder compartir con ustedes 3 aspectos que nos parecían sumamente importantes y relevantes desde el diseño formativo, ¿sí? Algo que nos ha preocupado con Marcos, atendiendo algunos antecedentes con respecto a la propia función extensionista en la universidad. La propia universidad viene de hacer un ejercicio interno con respecto a que la extensión no sea solamente a voluntad de algunos docentes, y al mismo tiempo que pueda ser algo curricularizable para el estudiante. En esos ejes, en el sentido de que pudiera ser de alguna forma reconocido el trabajo docente, ya sea a través de seminarios optativos o elegibles, que uno presentaba una propuesta, ya sea a través de la posibilidad de utilizar nuestras horas de departamento, como son los cursos de verano, o ya sea también a través de la utilización de las horas de departamento, en la medida en que es un proyecto aprobado por el instituto académico, cubrir ese flanco de que no sea a voluntad del docente, y al mismo tiempo
generar una instancia que le permita créditos en el tramo optativo y elegible al estudiante de educación social, fueron dos claves, dos dimensiones axiales que conformaron este espacio formativo y a la cual nos interesó poder problematizar, poder fundamentar, poder analizar con respecto a su existencia en la formación de educación social y en la formación en educación en general desde un instituto de formación del interior. Allí hay 3 puntos claves en esto de estrategia, quizás 4, la propia noción de estrategia, la extensión como un código curricular, la función de la extensión y la forma organizativa del proceso de enseñanza y aprendizaje, que algo comentaba Marcos y que habrán visto ustedes, los distintos procesos en que se encuentran los estudiantes a la medida en que pueden ingresar a este espacio ya siendo estudiantes de segundo año. Entonces, por eso tenemos estudiantes que están haciendo un proceso en paralelo a sus propias prácticas curriculares, y tenemos estudiantes que hacia el final ya del proceso de formación están en los últimos créditos y pensando ya un tema monográfico. Lo primero, hacer una mención al término estrategia. Para nosotros esto lo encontramos como muy fuertemente en los planteos de la didáctica crítica, lo tomamos desde allí, y sobre todo queremos traer una mención a la autora Lidwig, que dice, refiere tanto la estrategia en términos de contenidos, e incluyen los hechos, los conceptos, las ideas y las relaciones reconocidas por los distintos campos disciplinares con el objeto de la transmisión de un conocimiento específico. Para nosotros una estrategia es la formación de educadores sociales a través de un código curricular particular o de una función como es la extensión. Por otro lado, la extensión propiamente dicha como un código curricular, en ese sentido nosotros tomamos la referencia que quizás podamos encontrar en Lundgren, ¿sí? Allí la dimensión de la extensión podemos pensarla como la creación de un dispositivo concreto que auxilie en este sentido a la generación de, a la posibilidad de la formación en función del perfil establecido de egreso de educadores y educadoras sociales. En ese sentido, un código curricular está tomado desde ese aspecto, ¿sí? Esto quiere decir la posibilidad de pensar que también a través de un dispositivo que no es el dispositivo aula, o que no es el dispositivo supervisión, o que no es el dispositivo práctica, ¿sí? Un dispositivo a la interna del plan de estudio que permita a manera de código agregado, diría Collazo, diría el propio Lundgren, ¿sí? Apuntalar el perfil de egreso de un profesional. En este caso, el educador o la educadora social. Desde allí nos pareció importante tomar el espacio formativo como un código particular concreto. Segundo, el propio término de la función de extensión como ha sido históricamente concebida. Estábamos repasando algunos elementos que pudimos asistir en un seminario de extensión que organizó el Consejo ya hace algunos meses, y en ese sentido Cano, un autor desde la universidad, planteaba que la función de extensión, si bien forma parte quizás de aquellos elementos que están continuamente vigentes en el discurso, la función de investigación, de docencia, de extensión, y las dificultades de articulación que tiene la propia universidad, ¿cómo podíamos ubicar la función de extensión en la formación en educación? Cuando en realidad allí tenemos como muy poco acumulado. Quizás en una dimensión histórica podemos vincular ¿sí? las misiones sociopedagógicas, el trabajo de la mina, etcétera, como lugares de antecedentes potentes en la propia formación docente o en la formación en educación, pero a efectos del plan de estudio 2011, el de la carrera actual, y a efectos de cómo la concibe la extensión, el propio Consejo de Formación en Educación, encontramos relativamente pocas menciones que nos permitieran estos códigos axiales ubicarnos también con Marcos en el fortalecimiento de este código o este espacio extensionista como un espacio que le permitiera una formación vía el plan de estudio a los estudiantes.
Allí vemos entonces que para el Consejo de Formación la función de extensión, cito, contribuye claramente al perfil de egresado, en tanto habilita la posibilidad de conocer y comprender mejor los contextos de intervención de los futuros profesionales de la educación, promoviendo un mayor compromiso con su comunidad y su entorno, algo que quizás puntualmente el último equipo lo traía como un aprendizaje que ellos encontraban en el espacio. Por otro lado, una vez instalado el espacio Semilleros, sobre todo en las primeras ediciones, nosotros convocamos en ese momento a la Articulación Nacional de la Carrera y a la dirección del instituto para que pudiéramos, en una mesa de trabajo, poder establecer elementos que nos permitieran ubicarnos, qué es la extensión para la formación en educación y para la educación social. En ese momento el articulador Oscar Castro nos refería, bueno, a la escasa, los escasos antecedentes y las escasas referencias que podemos tomar desde la educación social. Se reconocían algunos antecedentes en ese sentido con respecto a algunas experiencias exenfores. Hay algunos antecedentes que en ese momento empezaban a andar también, se empezaban a echar a andar en el marco del IFES, sobre todo asociado a una práctica también en el ámbito de la educación media, pero también había algunos inicios de actividades con respecto también a salud mental y a otros espacios, pero organizadamente no teníamos un lugar de arranque con respecto a antecedentes propios en la formación y educación social a través de la extensión. Sí el mandato, sí la preocupación, sí la posibilidad de que vía el nuevo plan de estudio, así estuvo articulado, pudiéramos adecuadamente cumplir los docentes la función de investigación, docencia y extensión, al tiempo que los estudiantes pudieran cursar sus créditos optativos y elegibles a través de proyectos de extensión. En ese sentido también, y a través de un proceso de densificación de esta experiencia, fue que nuestro contacto con la experiencia universitaria nos permitió, por un lado, balconear las propias dificultades que tiene la universidad. La universidad no es un ente único, ¿no? Sus distintas facultades, sus distintas regiones, sus distintos procesos en función de carreras distintas, carreras que tienen muchos años de experiencia con la extensión y carreras que no las tienen, así también como sus programas territoriales, ya sea el PIN o UAPEX Cerro. Allí encontramos algunas referencias que nos permitieron trasladar, por ejemplo, a los estudiantes. Ustedes habrán encontrado algunas menciones a la dimensión ética, ideológica, pedagógica, ¿sí?, de los proyectos de extensión. Y un tercer punto es, colocados estos marcos generales de acción para la formación en extensión, ¿cómo podemos pensar entonces el proceso de la forma organizativa de enseñanza-aprendizaje en el sentido de que este código curricular, la extensión en la formación en educación, está ofertado como un espacio pedagógico? Y también allí nos encontramos con una vinculación poderosa, no solamente a los planteos de la investigación, acción participativa, el lugar de lo pedagógico como un lugar de intervención social, sino también algunas referencias que la propia universidad ha logrado sistematizar, haciendo una referencia más hacia el ámbito de la educación popular, la concientización, de lo que luego encontramos en Revelato, palabras o conceptos que nos parecieron sumamente poderosos, como es el caso del concepto de la extensión en educación social o en formación en educación vinculada al sujeto pueblo. Entonces, este proceso de enseñanza-aprendizaje, de alguna forma nos permitió orientar la extensión hacia un aprendizaje situado, un aprendizaje en donde las claves se encuentran en lo local, en donde las claves se encuentran en la negociación que tienen los estudiantes con los centros, con los referentes, con los sujetos participantes eventualmente de su propio proyecto. ¿Sí? Un aprendizaje que tiene que ver con lo que me está pasando. La integralidad de contenidos, no solamente orientados hacia aquellos que hacen a algún aspecto del tema objeto del proceso del proyecto de extensión, sino también en el tema de la colaboración interna, la divulgación de conocimientos, una cierta ecología de saberes, ¿sí?, un intercambio de saberes,
en el sentido de que se encuentran en los proyectos de extensión estudiantes que provienen de distintos años de la carrera. Una evaluación formativa de proceso, este espacio propiamente está apuntalado a que los estudiantes puedan tomar apuntes, notas y poder optimizar su propio proyecto, ¿sí? Pero bueno, transversalmente una apuesta entonces por estas preguntas y sobre todo por esas posibles respuestas que en el marco de la generación de conocimiento colectivo queremos apuntar con Marcos. Y que consideramos que contribuye al desarrollo de competencias profesionales, así lo define la asociación profesional, pero al mismo tiempo también que contribuye al desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas propiamente como figuran en el Plan 2011. Algunos aprendizajes en función de esta experiencia que ya tienen algunos años de echar a andar. Nos parece mentira estas fotos de momentos de presencialidad en el instituto, ¿ah? Pero que bueno, nos pareció importante también recogerlas porque habla un poco a lo que estamos echando falta, ¿no? Esto del encuentro presencial y la posibilidad de intercambiar conocimiento en un papelógrafo, entre risas, compartiendo, creo que hace también a algo de lo pedagógico que todos estamos echando falta en este momento. Decíamos que esto es un proyecto de extensión y al mismo tiempo es un proyecto de investigación. Internamente nos interesa con Marcos el rastreo de 3 categorías generales, podríamos decirlo, o transversales, a manera de sistematización de esta experiencia y desde una cierta perspectiva hermenéutica que permita generar un conocimiento en la medida en que la propia experiencia está rolando, está andando. Desde allí nosotros encontramos en la profesora Sirven un aporte sumamente interesante con respecto a la metodología de investigación y acción participativa. Esta es una metodología de investigación asociada a un paradigma de investigación crítico, y encontramos referencias a la IAP como una intervención pedagógica, ¿no? Como una intervención que no solamente pretende investigar sobre objetos o a objetos, llámese también posibles sujetos de investigación, sino que intenta generar una intervención pedagógica. Esto quiere decir que el propio sujeto de la investigación y de la intervención en extensión se convierte en el sujeto protagónico participante. De alguna forma poder atar el desarrollo del proyecto a esto que todos lo han mencionado, todos los equipos de estudiantes, la construcción del proyecto a hacer en función de la reconstrucción de la demanda que traen los sujetos, ¿sí? En donde el proyecto no está cerrado desde el inicio, sino que forma parte del proyecto qué canales tiene de apertura para tener variabilidades, para poder ser flexible, para poder encontrar respuestas que quizás originalmente los estudiantes no se las habían planteado, o para poder encontrar nuevas preguntas. Por lo tanto, un entramado dialéctico entre estas prácticas de investigación y acción participativa y el dispositivo Semilleros de Extensión nos permitían orientar esto hacia un lugar de creatividad, de participación social, algo que algunos proyectos estudiantiles lo toman muy fuerte como esto de qué aprendizajes estudiantiles les parece que han recogido. A través entonces de este propio proceso, nosotros en el marco de este proyecto tenemos una línea de trabajo interno, que por distintas circunstancias quizás estamos más dilatados en el tiempo de la ejecución, pero es que es en la fase en que nos encontramos, que es la propia sistematización o la generación de conocimiento con los documentos internos de los propios proyectos de los estudiantes. ¿Sí? En palabra de Sirve, para nosotros también esto constituyó en una estrategia de generación de conocimiento y no quedó atado solo a la mirada que tenemos con Marcos de cómo vemos en el proceso qué hicieron o qué no hicieron los estudiantes, ¿no? Entonces, no solamente el estudiante se sirve de esta técnica de investigación, de esta metodología, de esta teoría, sino que internamente el proyecto tiene previsto generar una sistematización y una investigación sobre el lugar de la extensión en la formación en educación social en el IFE de Canelones. Así es que queremos transmitir con ustedes algunos elementos que los hemos sistematizado para esta presentación. Marcos, si querés, dale adelante.
Bueno, bien, como estamos bastante medio corto de tiempo, parece, manejaste bastante bien el tema de la IAP, creo que es un espacio, el espacio de extensión es un espacio más que nada de producción también intelectual y de pienso en conjunto sobre los proyectos que se van generando en el semillero y los proyectos que ya se han ejecutado. Entonces, bueno, dentro de la posibilidad del formato de taller, logramos hacer un análisis de las fuentes documentales de proyectos desde el 2018 hasta el 2020. Lo que estuvimos haciendo es como pensar qué categoría de análisis podíamos definir entre todos, mirando esto de qué era la extensión y la educación social. Pensamos también en la línea esto de representaciones, subjetividades, no campos profesionales. Y trajimos como algunas líneas que están bien interesantes, que son cuáles son aquellos ejes educativos, categorías, ¿no? que se identificaban como extensión de la educación social, cuáles las preocupaciones de los estudiantes, de los proyectos de extensión. Y de alguna manera eso lo tomamos en función con los estudiantes, donde aparecieron varios ejes, ¿no? que como aparecía la mediación, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, hay algunas que la definimos con los estudiantes, donde quedamos, como llegamos a un acuerdo, de que había ejes educativos y categorías que realmente eran interesantes para la educación social. También trabajando en este espacio más de investigación, acción, participación, definimos algunas que tienen que ver con entre docentes y estudiantes, ¿verdad? Unas son estudiantes y otros de conjunto, que tuvieron que ver con dos líneas. Una cosa son los aprendizajes que los propios estudiantes aportaron. ¿Qué es el espacio de extensión? ¿No? ¿Cuál es el aporte? ¿Qué aprendí? Y otro tiene que ver con las competencias valoradas en el aprendizaje, ¿no? ¿Qué competencias directamente, las heurísticas, las operacionales, ¿no? Las que uno tiene que ver más con el rol, con el oficio. Y después definimos, que eso es una cuestión más, que también lo compartimos con el equipo, con el espacio de extensión, son algunas definidas por nosotros, donde encontramos qué elementos hay en la extensión que pueden permitir como hacer una evolución a la formación. O también al perfil de egreso, ¿no? Porque no nos olvidemos que este espacio de extensión trasciende, ¿no? Frente a nuevos campos profesionales, trascendemos lo que digo, la práctica directamente formativa, que nos plantea otra mirada, ¿no? De la subjetividad, de la ruralidad. Por lo tanto, bueno, logramos como hacer esto que es sistematizar de alguna manera aprendizajes que encontramos en conjunto, competencias que realmente son aquellas necesarias para el oficio, ¿verdad? Y preocupaciones que son los ejes educativos o categorías que se identifican como espacios para poder seguir fortaleciendo. De una manera, las que están definidas, pasaron más, Luis. Estoy A modo de más en las ejemplo, primeras ya. Ahí va. A modo de ejemplo que hicimos fue trabajar los proyectos presentados, leerlos y bueno, poder trabajar como en categorías y poder encontrar aquellos nudos de encuentro. Por lo tanto, los ejes educativos, categorías identificadas como educación social, tomamos algunos elementos que sacamos directamente de los materiales presentados al semillero. Por ejemplo, ¿no? La mediación sobre el uso público, proyectos que planteaban una intervención a nivel de un espacio público donde había elementos de la ciudad que eran importantes y que era un espacio para revalorizar, donde habían vecinos que lo querían usar para poner el auto. ¿No? Bueno, una intervención que es la mediación sobre el uso público, también campeones olímpicos, es un espacio también, esto es la mediación sobre el uso público. Tenemos también como otro elemento, acción territorial, ¿verdad? La defensa de derechos de género y ancianos. Pasemos más. Es importante en esto que lo que está en las burbujas de color son citas que extrajimos de esos documentos estudiantiles 2018-2020. Seleccionamos algunas y las colocamos a manera de ejemplo de esas citas que intentaba dar cuenta esa tabla que forma parte de otro documento. Allí está la siguiente, Marcos. Bueno, esto que tiene que ver más con
lo definimos más entre todo el grupo de extensión, cuál es el aporte de la extensión, ¿no? ¿Qué cosas uno comenta, de qué cosas uno le llega más allá de lo teórico, más allá de una competencia específica, sino como comentarios, citas que aparecen directamente, ya sea en los marcos teóricos, o la pertinencia de lo social, o lo que le sugiere a los estudiantes con respecto a su ejecución del proyecto, o solamente por el tema de poder conocerlo, ¿no? Ahí también tomamos algunos elementos que son extraídos básicamente de los espacios de taller, de reflexión y de análisis de documentos que tenemos a disposición, ¿no? Saber llegar, estar, ¿no? Saber llegar, saber estar, como algo muy importante, esta posibilidad de poder escuchar al otro, ¿no? Esta capacidad más de como actitud, alteridad dialogante, alteridad amenazante, como hablaba Silvia hace un ratito, ¿no? De cómo llegamos, cómo somos un extraño del territorio, se nos confunde políticamente. Bueno, hay una competencia ahí interesante que es una categoría de análisis que está bueno, que es cómo saber llegar, una consolidación del saber ser profesional, un ser situado. Otro interesante es el baño de realidad, ¿no? O sea, el baño de realidad es salirnos de los marcos institucionales y recorrer nuevos campos profesionales, ligados más a la animación sociocultural, más al trabajo más comunitario, más al trabajo con comunidades enteras y no solamente con niños, niñas, adolescentes, pero con espacios mucho más amplios, donde conviven otras realidades e intercambio de otras cosas, otras subjetividades. Y plantea también permite la reflexión pedagógica entre discursos aprendidos y lo que pasa en la vida cotidiana de verdad. Esto nos parecía bien interesante, ¿no? Uno es cómo podemos conectar la teoría con la práctica, ¿no? Y cómo también poder llegar a un punto de encuentro y no solamente poder tener esta visión de los paradigmas, sino también poder interpelar los paradigmas que tanto lo han planteado en los grupos anteriores. Otro aprendizaje es recorrer rituales culturales no previstos en diagnósticos institucionales. ¿Verdad? Es que permitirse encontrar cómo las culturas funcionan más allá de las instituciones. Poder tener una mirada mucho más amplia sobre la diversidad cultural, sobre lo social, que no está definido como problema, ¿verdad? Sino como algo que existe en la vida cotidiana de las personas. Y bueno, esta posibilidad de recorrer esos rituales que tenemos a nivel cultural. Pasá nomás. Y bueno, después tenemos lo que tiene que ver con las competencias valoradas en el aprendizaje, ¿no? ¿Qué cosas pudieron como extraer, qué competencias pudieron incorporar en la extensión, o cuáles pudieron reafirmar o reforzar, ¿no? Porque solamente es que no las tenían, sino que, bueno, darse cuenta de que hay competencias que fueron desarrollando durante la carrera, que la extensión les permitió como reforzarlas, ¿no? El llegar a ámbitos que no están marcados por institución, por un discurso institucional, les permite de alguna manera visualizar qué competencias tenían y de repente no sabían que tenían. Competencias que hacen el oficio, el desarrollo de la capacidad crítica, de vuelta al oficio, la incorporación de nuevas metodologías, incorporación de nuevos marcos teóricos, ¿no? Traspasar el pensar el marco teórico curricular y poder estar pensando en un marco teórico que tiene que ver más con tercera edad, con discapacidad, con comunidad, que, bueno, son elementos que están buenos pensar que también deben hacer a la formación. Pues no solamente son competencias que están incorporando, pero bueno, son nuevos campos profesionales donde hay nuevas subjetividades y creo que está interesante esto de pensar como también esto de la dimensión ético-política, educo-social que trabaja en el tema de los derechos humanos, sobre todo. ¿Nos arma? Dale, ahí bueno, está. estos son bien. Esto es un poco lo que nosotros como hemos detectado también, qué contribución hace el perfil de egreso, ¿no? Porque también es una manera de reforzar de alguna manera lo que se ha incorporado en sus años de formación, ¿no? Me acuerdo que una estudiante planteaba que a partir de su práctica recién había entendido lo que era ser un sujeto de derechos, ¿no? O sea, estaba bien en los libros y
la teoría y los manuales, pero la única manera de poder darse cuenta que era ser un sujeto de derecho era cuando pudo estar con alguien directamente trabajando en la práctica. Entonces me parece que acá es interesante poder como educar como sujeto situado, ¿no? Poder situarse en una comunidad, en un colectivo, desde un lugar de promoción igual igual, y esta también pienso que es el sujeto pueblo, que tiene mucho que ver con la proyección que se tiene, proyección de proyectos más de colectivos o de comunidades, entender que todos somos parte de ese entramado social y cultural. Después, una cosa bien interesante que uno puede reconocer en el aprendizaje, el compromiso que tienen en nuestro accionar ético-político, pero ético-político educativo, de lo político de la educación. Y eso me parece que está interesante que puedan como reconocerse como actores importantes en lo ético-político, porque también la dimensión de cómo uno atraviesa el tema de los derechos tiene que ver con esa parada. Y algo más que hemos como detectado, que es el interés en utilizar estas metodologías críticas, como estas ganas de poder llevar adelante estas metodologías participativas, como la IA, para la promoción de derechos. Es algo como que al principio da como miedo, pero que después, en el correr de la ejecución, en el llevar adelante los proyectos, encontramos como que un reconocimiento de validez en esta metodología. ¿Tiene que decir? ¿Ah? ¿Está bien? Seguimos por Bien. acá entonces. También nosotros queríamos como instalar algunos aspectos, en este proceso recursivo también que mencionaba Belén, ¿no? Esto de respuestas para nuevas preguntas, de aquellas originales que nos hacíamos con Marcos en el 2017, en el marco de los cursos académicos de verano, a esta posibilidad de poder implementar un proyecto que le permita a lo largo de un año 12 créditos académicos al estudiante, ¿no? Poder completar así un tramo de los optativos y elegibles en materia de créditos. Y allí queremos instalar 6 aspectos. El primero es, desde los escenarios de formación, el espacio territorial e institucional donde no llega la práctica curricularizada. ¿Podrá ser un esquema posible para pensar cuáles son los proyectos de extensión en Canelones? Aquellos donde la práctica no es curricularizada y que una vez que podamos, pónganle en iniciar prácticas en tercera edad eventualmente o en primera infancia, eso ya sería o no sería de extensión. Como un elemento que encontramos en los proyectos y como un elemento que siempre nos pareció interesante a lo largo de las diferentes cohortes que ingresan. Hasta el momento nadie presentó un proyecto asociado a un centro que haya hecho la práctica. Por otro lado, será un modo de interpelación epistemológica, la extensión del espacio educativo social abordado desde la educación sociocomunitaria o sociocultural. Si bien como parte de los semilleros y como parte también de los saberes docentes, nosotros ponemos en juego de cierta aporte teórico, epistemológico de la animación sociocultural, también los estudiantes lo han tomado a lo largo de estos años y lo han volcado como una posibilidad incluso hasta de un herramental para el encuentro con los sujetos. Lo colocamos allí a manera de una interpelación epistemológica porque no necesariamente es sobre aquellos aspectos teóricos abordados en la formación de la carrera, quizás desde un cuerpo bibliográfico más, podríamos decirle, más clásico, ¿no? Más desde la educación especializada o desde lo socioeducativo. Encontramos aquí una cierta interpelación al espacio formativo general, en donde este código curricular ha podido anclar algunas menciones en ese sentido. Por otro lado, un proyecto de extensión que al mismo tiempo lo es de investigación, ¿no? Esto de la función de extensión no la concebimos como una función exclusiva y abstraída de las otras dos. Quizás de la docencia sí queda más vinculada porque es un espacio pedagógico a manera de un espacio curricular de la carrera.
pero encontramos que la propia investigación sobre los proyectos, sobre el proceso del programa de extensión, llámese semilleros, los procesos de estudiantes, generan una posibilidad de establecer un conocimiento a través de una investigación del propio espacio formativo que nos parece sugerente, nos parece potente y nos parece interesante. Queremos instalar esto, ¿no? Una cierta criticalidad en evolución. Este es un espacio que se mira a sí mismo continuamente y se mira a sí mismo con miradas nuevas en la medida que todos los años entran cohortes nuevas de estudiantes. Por otro lado, el campo de la extensión en educación social, que de alguna forma lo traía también Marianela, remite a una intersección de fronteras entre lo público, pero también entre el mundo privado, de lo simbólico y de la subjetividad de una comunidad. Cuando hacemos referencia al mundo privado, estamos haciendo referencia también a una problematización de lo público en este sentido de una cierta agrupamientos de algunas colectividades, de algunos localidades, ¿sí? En donde el mundo privado entra en juego con lo público en relación a la subjetividad de una comunidad, ¿sí? Y encontramos en ese campo de fuerzas, entre lo colectivo, lo individual, un lugar en donde los estudiantes han navegado y siguen navegando como un lugar de problematización de la función profesional. Quinto, la extensión de los contenidos, desde los contenidos, ¿no? ¿Qué es lo que propiamente ponemos en juego para que aprenda el estudiante? ¿Podríamos colocarlo a manera de un programa de una materia X en los 4 años de la carrera? Bien, si bien orientamos la formación desde algunos marcos generales, por ejemplo, hay un módulo de investigación participativa, hay un módulo de animación sociocultural, hay un módulo de proyectos extensión, hay un módulo de historia de la extensión, ¿sí? Creemos que de alguna forma identificar una orientación hacia una función educativa y sociocomunitaria, esto de la dimensión pedagógica, refuerza esta idea de cuál podrían ser los contenidos entonces del espacio de extensión y abre un abanico sobre todo a que los contenidos los ubican también los propios estudiantes en función del aprendizaje situado que mencionábamos anteriormente. Y algo que nos parece también sumamente potente es esto de lo local como analizador. Marcos mencionaba recién que nosotros hemos encontrado una cierta figura poliédrica como marco metafórico. Si pudiéramos encontrar una imagen para referenciar el espacio de extensión, bien, un poliedro con muchas caras, en donde lo local se convierte fuertemente en un analizador, como dice la pasada, ¿no? Lo local en el sentido del tercer sector de gobierno, ¿no? La vinculación de la formación en educación, en el caso de los institutos del interior, con alcaldías o municipios, ¿no? Y con los actores de cada uno de ellos. Algo que quizás a nivel general no es una relación sine qua non, ¿sí? Por otro lado, las pequeñas localidades, los agrupamientos de vecinos, de vecinas, la reconversión de espacios en algunos municipios, ¿no? Lo local que cumple un lugar muy fuerte también en la mirada problemática que instalan los estudiantes en el sentido del desarrollo de la idea o del tema del proyecto de extensión y su vinculación con los actores protagónicos de la localidad. Por último, queríamos de alguna forma retomar esto del aporte que la propia universidad, que hemos encontrado en la propia experiencia de la universidad con respecto a la extensión, ¿no? Nosotros en ese sentido nos parecía como muy relevante esto de la experiencia y de la reflexión de la experiencia de la extensión como un campo problemático, está Lacano, ¿sí? Un campo de problemas en donde sería prácticamente imposible identificar uno, ¿no? Son una mirada, una serie de elementos que confluyen para ubicar la extensión como campo de problema o como una posible situación problema para abordar desde un espacio de extensión. Ahí mencionar simplemente 2 cosas antes de estos últimos 3 elementos que están colocados. Lo primero, encontramos en Tomasino, un actor relevante en la universidad, una referencia a la extensión como un palincepto.
¿sí? Una referencia, una definición que se construye a sí misma una sobre otra a lo largo de los diferentes momentos históricos de la experiencia de la extensión universitaria, ¿no? Un palincepto también como una palabra que convoca diferentes miradas o diferentes interpretaciones, que de alguna forma viene a fortalecer esto de la extensión como una actividad viva, situada, producida históricamente en diferentes contextos, y en ese sentido también estoy citando a Cano. ¿Sí? Una experiencia viva, situada y producida históricamente, y la extensión para nosotros en educación social como una posibilidad de interpretarla desde múltiples miradas. Instalamos algunas en esos cuadritos verdes y blancos. Para finalizar, entonces, ¿no? Algunas referencias empíricas y epistemológicas en este proceso de germinación, ¿sí? Tomando la propia experiencia de la UDELAR y proyectándola a la función de extensión como la piensa muy en pañales todavía el Consejo de Formación en Educación, y aún más en pañales la educación social. Por otro lado, una cierta mirada ética, ¿sí? Y encontramos allí alegremente con Marcos, quizás producto de nuestra formación y de contacto con Revelato, ¿sí? En el marco de la formación en Senfores y de sus producciones, ¿sí? Una alegría de poder volver a leerlo, ¿no? Porque también la extensión universitaria lo tiene como una referencia. Y encontramos en esto el concepto de alteridad dialogante, algo que han traído también los estudiantes, ¿no? Esto de encontrarse con un otro y en que en ese encuentro y en ese diálogo puedo llegar a formular un proyecto de extensión, como es el objetivo cuando un estudiante entra a este espacio académico. Por último, las interrogantes que se nos abren nuevamente con Marcos en relación al proyecto. ¿Cuáles son esas representaciones? Nosotros decíamos al inicio, ¿no? Nos interesa orientar esto hacia algunas macro categorías de análisis. ¿Cuáles son las representaciones? ¿Sobre qué subjetividades de los estudiantes, de las comunidades? ¿Cuáles pueden ser estos nuevos campos profesionales? ¿A qué le podríamos llamar nuevo? ¿Sí? Tanto el proyecto que plantea Melina como el que plantean las compañeras de discapacidad, ¿sí? La noción de frontera. Hay algunas representaciones de nuevos o de nuevos viejos campos profesionales que se vuelven a poner en juego en la formación en educación social, en esta vez desde el Instituto de Formación Docente de Canelones. Y sobre todo donde hemos visto con Marco algo que nos pareció como muy interesante, en donde los sujetos comunitarios se encuentran con y son encontrados casi por primera vez por estudiantes de educación social. Hay un encuentro de la figura profesional por fuera de los marcos institucionales clásicos, en donde encontramos que hay un interesante lugar de desarrollo de la figura profesional. Bueno, un poco por ahí. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a abrir un espacio de preguntas que nos habiliten dudas o algún debate que querramos realizar. Capaz que recordar en esto antes, Rosana, cuál es la mecánica que vamos a seguir. El viernes la idea es que algunos docentes que invitamos específicamente nos puedan dar sus aportes. O sea, el debate no lo vamos a agotar acá, quizás podamos instalar algunos otros temas para levantarlos el 16, y el 20 también en la última mesa, una mirada más general y de cierre, y también entre docentes y estudiantes queremos hacer como una devolución a manera de relatoría de los temas y de los elementos que estuvimos compartiendo aquí. Algo técnico nada más, para el ingreso el viernes a la misma instancia, dejamos publicado el afiche con el mismo link, y es el mismo para el 20 también, así no están buscando, es lo mismo, es el mismo enlace. Creo que ha sido tanta la información y tanto el recorrido histórico y de construcción del trabajo, tanto de Marcos, de Luis
y de los estudiantes, que necesitamos como un tiempo para elaborar. Por más que hayan quedado algunas preguntas, yo me fui anotando algunas preguntas, algunas dudas, algunas confirmaciones. Creo que se precisa como un tiempo de asimilación de todo lo que hemos escuchado, porque realmente ha sido muy rico el trabajo que han venido haciendo los compañeros, demostrando que la instancia de extensión es un espacio de enseñanza-aprendizaje que se puede ir más allá de lo áulico, del formato áulico tradicional, y que realmente creo que a los estudiantes y a los docentes a cargo les ha sido muy enriquecedor. Aprovecho de mi parte para saludar la instancia, y creo que es algo que decía Luis en su presentación, en esto es decir, bueno, nos queda mucho camino por pensar en términos de la extensión y la educación social. Tenemos caminos no resueltos o cuestiones no cerradas en eso, que vamos como pensando y transitando, y creo que en ese sentido este semillero es como un precioso espacio de análisis y de avance en el sentido. Por cuestiones de agenda, yo el martes me voy a poder integrar recién sobre el final, pero van a estar otros compañeros del IAES, conocidos, seguramente Pablo Gatti sea el quien está, que es una persona de la casa, digamos, o lo ha sido por lo menos. Me ha confirmado Ed pero también. nada, está perfecto. Estábamos en esa confirmación, y bueno, nada, agradecer la instancia, y seguro que sea una de muchas en ese sentido. Capaz que atendiendo la hora y el ruido blanco del Zoom y de la videoconferencia, de nuestra parte agradecer la participación. Rafael, Muriel, Ivana se tuvo que retirar un rato antes, pero va a guardar que le enviemos el video. Mercedes también por allí, Hernán. Nosotros mañana lo vamos a hacer esto con el apoyo de Cineduca de Canelones. Capaz que vamos a ver con José Luis, que pueda colgarlo también en el canal de YouTube, Alicia de Cineduca, como una forma de que lo puedan ver sin necesidad de tener que mandarles el video a cada uno, más allá de que vamos a intentar hacerlo. Puede ser también una solución, lo estábamos viendo hoy de tarde, pero lo consultamos con José Luis. Agradecemos la participación, el interés. Estamos convocados para el 16. Estaba por aquí también Carolina, una compañera recientemente egresada del IFES, también con un tema de tercera edad, que estuvo siguiendo atentamente la presentación de las compañeras. Hubo varias participaciones que por temas de tiempos fueron entrando y saliendo. Es lógico, este tema de la virtualidad nos ha enloquecido a todos. Pero estamos al cierre ya de la jornada. El 16 la mesa la van a integrar más docentes y colegas que hemos invitado para escuchar sus opiniones, sus reflexiones, sus aportes en estos temas que han colocado tanto estudiantes como docentes. Esperamos también que nos puedan colocar algunos temas para seguir creciendo y seguir fortaleciendo este espacio académico, y sobre todo para que los estudiantes puedan optimizar el relacionamiento con el tema objeto de su intervención en extensión. Y el 20 haremos un cierre más institucional, en donde, bueno, ahí la mirada es más sobre globalmente los aportes de estudiantes y de docentes en general. Agradecemos la participación, seguimos en contacto, y bueno, yo felicito a todas y a todos los estudiantes, porque realmente estábamos sabiendo de los nervios previos, pero lo importante era que esta no era una instancia evaluatoria, sino de sentarnos a conversar, que hace mucho tiempo que lo estamos echando de menos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Que